Palabra el señor Espejo Saavedra. Muchas gracias, presidente, y gracias también a la compareciente señora Cañas. La verdad es que hoy, para empezar esta intervención, yo creo que es obligado hablar de por qué estamos aquí. Y es porque el pasado 17 de febrero el Gobierno del Partido Socialista y Podemos propuso a la señora Cañas, que hoy comparece aquí, para la presidencia de EFE. Pero no fue todo lo que pasó el 17 de febrero, porque le precede un cese a ese nombramiento, y eso creo que no lo podemos tampoco olvidar, sobre todo porque la agencia EFE tiene carácter público y debe estar al servicio del conjunto de la sociedad, como bien ha remarcado la propia señora Cañas, y al margen de los intereses gubernamentales de turno. Por eso, yo creo que es una mala noticia que cada vez que se inicia una legislatura o se configura un nuevo Gobierno distinto al anterior, se produzcan este tipo de relevos. Las instituciones, creo yo, señorías, que no deben acompasar las opiniones y voluntades del Gobierno, porque cada vez que se intenta controlar una institución se debilita el Estado. Y el cargo para el cual el Gobierno del Partido Socialista y Podemos ha elegido a la señora Cañas lo ostentaba hace poco otra persona, el señor Garea. Y a nosotros nos gustaría saber, no son preguntas para la señora Cañas, evidentemente, pero sí que sería bueno que la sociedad supiera cuáles fueron los motivos de la destitución del señor Garea, porque por qué bajo la misma presidencia del Gobierno se apreciaban antes méritos en una persona a la que ahora se ha visto cesado. En fin, hay sospechas de por qué pueda ser. El pasado 5 de febrero, el propio señor Garea cometió lo que supongo que este Gobierno debe considerar un pecado, que es asegurar lo mismo que ha dicho usted, o algo parecido a lo que ha dicho usted, que es que los profesionales de la agencia EFE trabajan en una agencia de noticias pública, no en una agencia de noticias del Gobierno. Bueno, después de eso fue cesado 12 días después. Es bastante, como mínimo, llamativo. Supongo que al Gobierno le molestó tener a profesionales libres al frente de las instituciones públicas. Por eso entiendo, señora Cañas, que no son los miembros de esta comisión los que siembran la duda de profesionalidad o no de las personas que se ponen al frente de una institución como la agencia EFE, sino el propio Gobierno, que es quien parece destituir y nombrar en función de lo que ellos consideran un grado aceptable de servilismo, en mi opinión sincera. También, y le tengo que decir que en su caso, quizás también su independencia o por lo menos alguna duda puede haber. Yo me he mirado su cuenta de Twitter, como no puede ser de otra manera, también para ver lo que dice ahí. Sus dos últimos. Yo estoy contento porque veo que tiene un particular interés por nuestro grupo parlamentario. Sus dos últimos tuits son referentes a la señora Arrimadas, de la cual dice usted que está muy perdida, que se ha extremado hasta límites increíbles. Y después retuitea uno que dice: la incoherencia de Arrimadas es exigir gobiernos y nacionalistas y no haberlo apoyado. Es decir, en fin, yo creo que va usted por una línea muy clara. Yo no sé si es neutralidad o no, pero, en fin, desde luego, quizás no es toda la tranquilidad que pudiera tener un grupo parlamentario. Respecto a todas estas cuestiones, yo creo que sí. Habría que saber primero qué es lo que molestó al Gobierno de las palabras del señor Garea, que consideran el Partido Socialista y Podemos que la agencia EFE debe hacer una agencia de noticias del Gobierno. No. Yo tengo aquí una resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de 2018, abril de 2018, que es pocos meses antes de que entrase a gobernar Pedro Sánchez. Y en ese documento se dice literalmente que el presidente de la agencia EFE, además de comparecer mensualmente para rendir cuentas, deberá ser elegido por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados. Eso lo firmó el Partido Socialista en abril del 2018. Entonces, a mí también me surge la duda que ha cambiado, creo que son preguntas muy relacionadas con lo que estamos aquí hablando, que ha cambiado desde abril de 2018 hasta hoy. En fin, más allá de que ustedes decían una cosa en la oposición y prometen y hacen otra cuando están en el Gobierno. Y es que, al margen de la comparecencia de hoy, yo no dudo de sus méritos profesionales, periodísticos, al margen de la comparecencia de hoy, hay sobrados motivos para afirmar que este Gobierno tiene una relación complicada
con la libertad de prensa. Más de 400 periodistas se han quejado de que no podían preguntar sin filtros al presidente en medio de esta crisis, o preguntas dentro del CIS, en fin, relativas a la libertad de prensa. Yo, para ir concluyendo, les recordaré sencillamente, que lo ha recordado usted, pero creo que es importante remarcarlo, lo que recoge el Estatuto de Redacción de EFE. EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto, de la sociedad en su conjunto. Esa es la base de las instituciones públicas, la televisión pública, la Agencia Pública de Noticias, el CIS, después también hablaremos del CIS en esta comisión, Televisión Española, Fiscalía General del Estado, Portal de Transparencia. Que esas instituciones nos pertenezcan a todos, yo creo que significa una cosa, y también ha hablado otra diputada sobre esta cuestión, que por ser de todos los españoles copropietarios de las mismas, sí que deben mantenerse neutrales. Evidentemente, sobre lo que sea neutralidad o no, pues pueden haber diferentes opiniones, pero yo… Minuto. Gracias, presidente. Si todos los españoles pagan y financian con sus impuestos esa institución, creo que estaremos de acuerdo en que debe ser lo más cercano a un concepto compartido de neutralidad. Y concluyo ya, presidente. Ciudadanos desea que la agencia EFE siga gozando del prestigio por el que trabajan a diario los profesionales que la forman, por su independencia, por su neutralidad y por su servicio al conjunto de la sociedad. Los periodistas deben trabajar en libertad, y yo le pido a este Gobierno, y le pido también a usted como como presidenta de la agencia EFE, que aleje cualquier tentación de querer politizar o interferir en los medios de comunicación públicos. Les aseguro, señorías del Gobierno, que es mucho más gratificante que la prensa hable bien de uno por sus propios méritos que por presiones inadmisibles. Muchísimas gracias. Gracias, señor Espejo.